todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, esto es al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Por favor, subraye esto, o por lo menos ténganlo en mente. Otra generación que no conocía a Jehová. And if you could highlight that part where it says, and another generation rise up without knowing the Lord. Y tampoco conocían la obra que Dios había hecho por Israel. And they did not know the works of the Lord upon the city of Israel. Durante todo el mes de julio, de agosto, perdón, throughout the month of August, estuvimos celebrando el mes de la juventud. we were celebrating the month of the youth. Y bueno, ustedes saben, durante todos los 5 domingos, And throughout the 5 Sundays of the month, los predicadores fueron predicadores jóvenes. they were all young people. Eso no significa que yo no esté joven, seguramente es It doesn't mean that I'm not young, porque todavía me siento joven. because I still feel young. Estoy chamaco. I'm still young. I'm a kid. Pero fueron jovencitos. Ahora, ¿cuántos de ustedes recibieron palabra de Dios a través de sus vidas? How many of you guys received the word of the Lord through their lives? Tremendos predicadores. Great preachers, right? La visión The vision en este evento de agosto in this event through the month of August fue tratar de transmitir una idea is to fulfill an idea de que las nuevas generaciones that the new generations, no solamente tienen que presentar al Dios de sus padres, it's not just to present the God of their father, pero tienen que presentar a un Dios que ellos puedan conocerlo personalmente. but to have that relationship with that personal Tiene que God. ser una generación que le conozca a Dios. A generation that gets to know Him. Porque no les va a alcanzar con tener una religión. Because it's not enough for them to have a religion. Van a tener que tener una relación personal con Dios They need to have a personal relationship para with poder God, enfrentar las circunstancias so they can confront the circumstances y las demandas and the demands de esta generación of this y de generation las generaciones futuras. and the future generation. Entonces de eso se trató realmente este evento de agosto. And then that was the purpose of the event. Fue algo así como ir pasando la antorcha. And it's like kind of passing the La antorcha de la fe, the torch of the la faith, antorcha de la predicación, of the preaching, la antorcha de la adoración, the torch of worship, la antorcha de la atmósfera del Espíritu Santo. the torch of the atmosphere of Y the esta Holy relación Spirit. que necesitamos tener con Dios. And that relationship that we need to have with God. Esta mañana yo quiero hablarles por unos cuantos minutos And this morning I want to speak to you for a few minutes acerca de la necesidad of the need, de no solamente presentarles a un Dios basado en religión, not based on a God based upon religion, pero presentarle a nuestros hijos, but to present to our a nuestros children, nietos, our a grandkids, nuestras generaciones, our generation, presentarles a un Dios real, to present a living un Dios God, verdadero. a true God. Porque, repito, Because again, I tell vivimos you, tiempos muy because difíciles, we live difficult times, donde no solamente a nuestras generaciones se les va a demandar una relación basada en religión, because it's not just going to demand for our children to know religion, pero hay demanda de una relación personal con Dios. but there's a high demand to have a personal relationship Mis with amados God. hermanos, vivimos tiempos muy complicados, Brethren, we live complicated times. donde, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, For example, here in the U.S., estamos siendo invadidos we are being invaded por ideas, by ideas, por filosofías, by philosophies, por dogmas, by dogmas, por religiones by religions, que vienen de otros lugares. that they come from different parts of the Esta world. nación This nation, fue fundada it was founded bajo bases cristianas, by a foundation of Christianity. fue fundada It was founded, sobre cimientos bíblicos, which was biblical cement. pero en los últimos 20 años But in the last 20 years, esta nación this se ha nation, estado llenando it's been being fulfilled de ideas with ideas, y de religiones orientales, with Asian orientales, or Oriental, religions. y más que nunca More than ever, necesitamos
We need to have no solamente evidencias de fe en Dios, not just churches of faith, pero necesitamos tener but we need to have a un Dios real en nuestras vidas. a true God in our lives. Porque la competencia Because the es muy competition, parecida a los tiempos del profeta Elías, they're very similar to Elijah's times, donde hay una cantidad de espíritus malignos que se están levantando, where there's so many spirits that are rising up, donde fuerzas infernales se están atacando como nunca antes. when forces of hell are rising and attacking, Y esas fuerzas infernales desafían y retan nuestra fe. and those evil Y attack. nos hacen y nos demandan que demostremos a un Dios real y verdadero. And they demand for us to present a true and living God, No a un Dios lejano, not a God who is far a un Dios away, real y presente en nuestras but vidas. a true God that is present in dicen our amén a lives. esto? How many of you guys say amen to that? Profetas falsos que están levantándose hoy en día False prophets that are rising today, y que están desafiando la verdad that they are defying the true word, y están siendo de alguna forma amparados por poderes de las tinieblas. and they are being manipulated by the forces of evil. Hoy en día tenemos cantidad de lugares, de centros, por ejemplo, de psíquicos. We have a lot of psychic reading around the city. Donde quiera que uno anda en la ciudad puede ver lugares donde se lee la palma de la mano para adivinar el futuro. And there's a lot of places you can go read the palm of your hand. Usted camina por el centro de alguna ciudad aquí en Estados Unidos y hay lugares donde ahí están los adivinos, las brujas con sus anuncios diciendo queremos ofrecerles algo espiritual. And you'll find people who are witchcraft, and they Y say, las I want to offer you something spiritual. Las limpias están a la orden del día. And the cleaning is always present before you. Y Satanás tiene todo un buffet And Satan has a full buffet de demonios of demons, ofreciéndoles offering cosas espirituales a la gente. spiritual things to people. Ahora, vivimos tiempos We are living times donde la gente tiene necesidad. where people have need. La gente tiene hambre They're hungry de cosas espirituales. of spiritual things. Y si la iglesia If the church no les ofrece al Espíritu Santo, does not offer the Holy Spirit to el them, diablo va a ofrecer demonios. the enemy's going to offer the Y el diablo va a demons. ofrecer alimento espiritual And he's going to offer a spiritual para feast tratar de llenar las expectativas de toda esa gente hambrienta. to fulfill the needs of those who are looking for it. Así es que estamos viviendo tiempos bien demandantes, hermanos, We are living times that are very demanding. donde nosotros necesitamos For us, we need tener nuestras bases bien sólidas We need to have our foundations well y tener set. una fe auténtica, We have to have an authentic una faith, fe real, a true faith, una fe basada en un Dios real y verdadero, based on the true God and real. como la iglesia primitiva. Like the previous church. La iglesia primitiva no solamente anunciaba la salvación en el nombre de Jesús, The first church did not just announce the gospel of faith, pero la iglesia primitiva demostraba ese Jesús de salvación. but they would show the true God. Y la Biblia da testimonio de esto, And the Bible gives testimony of que that. prodigios, That things happen. milagros, Miracles occur. sanidades Healings occur. eran hechas They were done en el santo nombre de Jesús de in Nazaret. the holy name of Jesus Es Christ. que la iglesia de hoy tiene que levantarse llena del poder del Espíritu Santo también. Therefore, the church needs to rise with the Y, power of the y Holy anunciar Spirit las buenas nuevas de la salvación mediante la fe, and to preach the good news of the gospel. pero con el every day. testimonio del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. That with the testimony of the Holy Spirit in our Y lives. no solamente testimonios reales de fe, milagros, sanidades, And not just about miracles and marvelous things that can happen, pero también familias but also families bien constituidas, well set, matrimonios married couples bien fundamentados, well set, que no sean parte de las víctimas y que no sean víctimas de esta corriente mundana de separación y divorcio de hoy en día. that they don't become victims of separation and divorce like the generations today. Tenemos que ser familias sólidas, We have to be solid families. donde les enseñamos a nuestros hijos So where we teach our children y a nuestros nietos and our y a grandchildren nuestras generaciones and our generation la realidad de ese Dios todopoderoso. the true reality of the living God. Ahora, permítanme ir aquí al libro de Jueces capítulo 2. I want to go back to Judges chapter 2. Me llama mucho la atención It draws my attention, este pasaje que hemos leído. this passage that we read. En el verso 7 leímos In verse 7
7 we read que el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué that the people of God served God during the time of Joshua y todo el living, tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. and all those who survived with Joshua in that time. Pero no sirvieron las futuras generaciones a Dios como sirvió esta generación. But yet the next generation did not serve like they did. Ahora, aquí sucedió algo muy interesante. But here something very interesting En el occurred. verso 7 In verse 7, dice que esta generación de Josué y esta generación que sirvió juntamente con Josué habían conocido las grandes obras que Jehová había hecho por el pueblo de Israel. they said that they knew the works of God and the miracles that He had done. Esta gente sabía quién era Dios. These people knew who was God, No solamente porque habían oído, not just because they heard, pero porque habían visto a Dios presente. because they also saw God's presence. Esta generación vio el poder de Dios, el poder sobrenatural de Dios. And these people saw God's miracles and power, Pero también oyeron but they also el heard testimonio de poder de sus padres. the testimony of their Yo me parents. puedo imaginar que esta generación I can imagine that this de generation Josué of Joshua, se sentaban a la mesa con sus padres they would sit around the table with y sus their padres les parents, hablaban de Dios. and they would speak. The parents would speak Y to the sus child padres les about God, contaban cómo Dios los había sacado de Egipto con poder y con gloria. and how God took them from Egypt and brought them to Y glory. yo puedo imaginarme cómo sus padres decían que cuando venían saliendo de Egipto, Faraón vino detrás de ellos y quería regresarlos a Egipto. And I can imagine how they would explain to them that Pharaoh persecuted them and wanted to bring them back to Egypt. Pero el poder de Dios vino But the power of God y el came, poder de Dios abrió los mares. and the power of God opened up the sea. Y yo puedo imaginarme a aquellos niños I can imagine those kids oyendo a sus padres listening to their parents, esas historias maravillosas. listening to those wonderful Wow. stories. Wow, Ese Dios de poder, that's the God of cómo abrió power. los mares. How He opened the sea. Y cómo casi 1.5 millones de personas cruzaron el Mar Rojo. And about 1.5 million people crossed the Red River. Y puedo imaginarme a esos niños I can only imagine those kids oyendo a sus padres decirles hearing his parents saying que después que el pueblo hubo pasado el Mar Rojo, that once they crossed the Red Sea, ahora el poder de Dios sopló de una manera and impresionante. the power of God blew in a way Y unexpected. las aguas de los mares se juntaron And all the waters came y together vinieron en again. contra del faraón y de todos sus carros de a caballo y a caballo. And it hurt all the men of Pharaoh. Y cómo los mares ahogaron a ese ejército del faraón. And how it drowned all that people. Puedo imaginarme a esos niños I can only imagine those kids absorbiendo observing, la sabiduría retaining de the la knowledge historia and the history que sus padres les estaban that his contando. parents would speak to them about. Me imagino que les contaban también cómo brotó agua de una peña en medio del desierto. And how water came out of a rock. Esta generación oía cómo en medio del desierto su calzado nunca se desgastó y su ropa nunca se desgastó. And how this generation heard that their shoes and clothes never came wore out. Esta generación escuchaba que Dios durante el día los cubría del sol y del sol radiante, los cubría con una nube. And yet the Lord protected this generation with a cloud for the sun not to burn them. Pero durante la noche les ponía una columna de fuego. And at night there was a column of fire that would Y estos come. niños absorbían todo eso. And these kids were so hungry to Y know more about estaban creyendo en un Dios it. And they were believing in a que God no era transmitido de una manera religiosa that solamente. wasn't just a religion. Estaban oyendo de un Dios They were hearing about a God que tiene el poder that has the power para poderles guardar to protect them en medio del desierto. in the middle of their desert. No le faltó el alimento, There was no need for food. no le faltó la vestimenta, There was no need for clothes. no le faltó el agua. There was no need for the water. Tenían hambre y Dios les daba de comer. Because if they were hungry, God will Ese es el fulfill their Dios hunger. sobrenatural, That's hermano. the God who is Ese es el Dios que overnatural. nuestras generaciones tienen que This is the conocer. generation God that our No generation solamente un hear Dios de about. religión, Not just about religion, pero a un Dios que tiene poder para convivir con cada uno de but a nosotros. God that can have a relationship with our Mi kids. generación My generation tiene que demostrar a ese Dios has to get to know that. a las generaciones que me van a seguir. And the generations that are going to follow, they need to know that. Versículo 8 dice: Verse 8 states, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años.
And Joshua, son of Nun, a servant of the Lord, died at the age of 110. Ahora oiga esto, por favor. Listen to this, please. Es triste It's sad y lamentable and it hurtful que con la muerte de un siervo de Dios that with the death of a servant of God, muera también todo su legado. and that his legacy dies with Oh him. my God, esto está triste. That is really sad. Es triste It's very sad experimentar el poder de Dios en mi generación. to experience the power of God in my Vivir a un generation, Dios sobrenatural en mi generación, to live a supernatural God, in pero no my- poderlo transmitir a mis hijos, but not to share with my no poderlo children, transmitir a mis nietos not to share with my y a mis grandkids bisnietos. and my great Es muy grandkids. triste. It's really sad. Es muy triste que a la tumba That it's really sad to take it de to the un grave siervo o una sierva de Dios, of a woman or a man of God, ahí se vaya también toda la fe, that the legacy and the faith se vaya goes todo with el them. poder, The power is with todo lo them. sobrenatural de Dios, The over things that God had done, y sea enterrado it gets en buried una tumba in a tomb porque murió el siervo de Dios. because the man of God died. Así es que los siervos de Dios tenemos que ser la responsabilidad And the man of God, we have the de poder responsibility traspasar, for us to de poder de alguna intake forma heredar and to inherit la fe en un Dios vivo the faith of a living a God nuestras to our generaciones. generation. Dice el verso 9, y sepultaron en su heredad en Timacera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gad. Verso 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni tampoco conocía la obra que Dios había hecho por Israel. So another generations rised up that they did not know the God of their father and not know the God of Israel. Me pregunto, And I asked myself, ¿qué sucedió con esta generación de Josué what happened to Joshua's generation que no pudo transmitir, that could not give? no pudo pasar They could not lo give sobrenatural que ellos vivieron? the over experience and The amazing supernatural, things, lo supernatural, sobrenatural the que ellos supernatural vivieron. of the things that they No, experienced. no lo pudieron transmitir a su generación. They could have given to their generation. Ellos sí la recibieron de sus padres, They received it from their pero ellos no parents, la pudieron pasar a sus hijos. but they couldn't give it to their children. ¿Qué sucedió? What happened? Me imagino que hubieron contratiempos. I can see that a lot of things Me might have imagino que occurred. hubieron It distracciones. could have been distractions. Me imagino que ellos no pudieron concentrarse bien en lo que Dios Maybe they couldn't focus es- on God, estaba haciendo con ellos. of what God was doing in their lives. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto en esta mañana? Why am I speaking to you about this Porque me morning? da la impresión Because I have the impression que muchos de nosotros hemos vivido cosas sobrenaturales en nuestras vidas. that a lot of us have experienced the supernatural. Hemos sido bendecidos por milagros de Dios. We have been blessed with miracles of God. Yo he sido muchas veces bendecido por milagros de Dios. I have been blessed by many miracles that God has done. Yo fui y he sido bendecido por milagros que vi a través de mi madre, por ejemplo, que era una mujer de fe. I saw miracles from my mom, who was a woman of faith. He sido bendecido por mi pastor, que ha traspasado un manto ministerial sobre mi vida. I have been blessed by my pastor, who has given me the anointing of the ministry. Pero al igual que en los tiempos de Josué, But just like the times of Joshua, estos son tiempos these times are donde hay muchas distracciones, that there's a lot of distractions, donde hay muchas cosas where there's a lot of things que nos pueden robar that can steal from el us favor y la gracia God's favor and para grace poder transmitir a mis hijos y a mis nietos to fulfill and pass the lo torch que of yo my he children. vivido en mi propia vida. What I have experienced in my own life. Hay varios enemigos en nuestra generación There's a lot of enemies in our lives que nos quieren quitar el foco de la atención they wanted to distract us and take us away from the main de la point realidad de Dios. of God's reality. Hoy en día más que nunca Today, more than ever, estamos viendo familias cristianas siendo atacadas we see our Christian family being attacked. y muchas familias están siendo víctimas de las circunstancias y de los ataques también del enemigo. They were being victims of the circumstance and the attacks of the Y enemy. no logran cómo salir adelante. And they can overcome it. Y es complicado, It's very complicated. es muy difícil. It's very difficult. Familias pastorales estamos siendo y hemos sido atacados. Pastor families have been attacked.
Y muchas veces nuestra fe ministerial y nuestra fe en Dios ha sido probada And a lot of times our faith in the Lord and ministry-wise have been tested a través de ataques a nuestros hijos, por ejemplo, through the attack to our children, o for puede ser example. a nuestros nietos. Maybe our grandkids. Y la pregunta es, And the question ¿cómo is, podemos bregar con toda esta situación? how can we deal with that ¿Qué situation? podemos hacer con toda esta What situación? can we do with this situation? Yo estoy convencido de una cosa. I am convinced of one thing. Tenemos que volver a la senda antigua. We have to go back to the Tenemos old que ways. volver a la palabra de Dios. We ¿Cuántos have to dicen go amén a back to the esto? word of God. How many Tenemos say que that? volver al Dios de la palabra y a la palabra del Dios que la ha hablado. We have to go back to the God that spoke the word, and it is the word. No podemos vivir, We cannot live. no vamos a subsistir We're not going to subsist. la presión, The pressure, los ataques the attacks de esta generación of this generation con filosofías religiosas. with religious philosophies. Tenemos que volver a nuestro Dios. We have to go back to our God. Tenemos que volver a la senda antigua. We have to go back to the old Tenemos ways. que volver al Dios sobrenatural. We have to go back to the supernatural Tenemos que God. volver a la oración. We have to go back to Tenemos que prayer. volver al ayuno. We have to go to the Tenemos que fasting. volver a la santidad. We have to go back to holiness. Tenemos que volver a la palabra. We have to go back to the Tenemos que word. volver a los rudimentos de la palabra de Cristo We have to go back to the foundations of the para word of poder God. permanecer So we can y prevail. para poder subsistir. So we can survive. Necesitamos a Dios, We need God. pero también necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. That we also need the word of God in our lives. Tal vez están cansados de oír esto, Maybe you're tired of hearing this again. pero ha sido mi experiencia y fue nuestra experiencia en el año pasado y parte de este año, But this has been my experience last year and this year. donde mi familia fue atacada fuertemente. Where my family was attacked very bad. El diablo nos había atacado de muchas maneras, The enemy had attacked us in so many different ways. ministerialmente, In the ministry, económicamente, financially, matrimonialmente. in our marriage. Pero el año pasado y parte de este año But last year and half of this year, fuimos atacados en el área de la familia, de mis hijos. we were attacked in the family, but in the area of our children. Ahora, our kids. cuando no sé, ustedes saben eso, pero mi esposa y yo no podíamos tener hijos. I don't know if you knew that, but my wife and I could not have children. Y nosotros llorábamos cada año And we would cry every year, pidiéndole a Dios descendencia. and we would ask God for a descendant. Y pasó un año And 1 year went by, y no venían. and nothing Y happened. pasaron 2 años And 2 years came, y no venían los hijos. and nothing, children will not come. Y pasaron 3 años. And 3 years went by. Y profetas de Dios nos decían, van a ser padres. And a prophet of God would tell us, you will be parents. Un profeta de Dios argentino nos dijo, van a ser padres de gemelos. And a prophet from Argentina said, you will have twins. Pero vino el 4º año y no venían. And a 4 year passed and Y nothing happened. vinieron 5 años. 5 years came. Hasta que un día el Señor dijo, el tiempo ha llegado. And when the Lord said the Y time el has Señor cumplió come, su palabra. and the Lord fulfilled His Y el word, Señor nos bendijo and the Lord blessed y nos us regaló gemelos. and gave us twins, Y nos dio a Abraham y a Isaac. and gave us Abraham and Isaac. Nos dio al Padre de la fe y nos hizo reír también. That He gave us the father of faith, and He also made us Es lo que laugh. significa Abraham, Padre de la fe. And that's what Abraham means, father of the faith. Isaac significa Dios me ha hecho reír. And Isaac means God has made me Así es que laugh. estos niños nacieron con propósito. And I know these kids were born with Nosotros purpose. no podíamos, We couldn't do it, pero nuestro Dios sí pudo. but God did it. Amén. Amen. Lo que el hombre no puede hacer, lo que la mujer no puede hacer, el Espíritu de Dios sí puede hacerlo. What man cannot do, the Spirit of God will do. Y vinieron estas promesas de Dios para nuestras vidas. And these promises came to us. Así es que desde que nacieron, ellos nacieron en un seno ministerial. From the time they were born in the midst of a Y ministry. desde niños, And from little age, nosotros les decíamos a ellos, ustedes son hijos de una promesa. we would tell them, you are sons of a Ustedes promise. vinieron con un plan y un propósito You de Dios. guys came with the plan and purpose of God. Y yo les contaba a ellos las sanidades, los prodigios, las sanidades que muchas veces nosotros vivimos. And I would talk to them about the healing that we were experiencing. Pero a los 15, 16 años empezamos a sentir la presión de este mundo sobre ellos. About the age of 15, we felt the pressure of that generation. Y a los 18 años y medio, uno de ellos dijo, me voy de la casa. And about 18 years old, one of them says, I'm leaving the house. Y salió de la casa tirando
cerrando la puerta. And he got out of the house, slammed the door, and walked Para out. ese tiempo, And during that time, ya el enemigo lo había capturado con drogas, con alcohol, con sexo libre. and at that time, the enemy captured him with drug addiction, Muchas alcohol, veces and nosotros sex. delante de Dios lloramos, dijimos, Dios, tú no nos diste a este hijo para eso. And we prayed and cried before the Lord, and you said, no, Lord, you didn't Señor, give him cuando tú for nos that. lo diste como un hijo de promesa. You told us that he was a son of promise. Y cuando lo mirábamos, no mirábamos a ese niño noble, a ese niño generoso, a ese niño alegre. We didn't see that happy, humble kid anymore. Mirábamos a otro joven. We would see someone else completely different. Pero ¿cuántos saben que Dios es un Dios que guarda pactos y promesas? How many of you guys know Dele that God is palmas a al God Señor who's en a esta God of mañana. pact and promises? ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de poder? How many of you guys know Y that que He's Dios a tiene God la of power? capacidad para hacer volver a los hijos a los padres y los padres a los hijos. How many know that God has the capacity to bring back the kids, the children's heart to the Así como father? dice la palabra de Dios. Just like the word says. Que yo haré volver el corazón del padre al hijo y el hijo al padre. And he would say, I will return the heart of your son to the Y heart of mi the Dios, father. que es un Dios de poder. And my God, who is a God of power, Un día su espíritu trajo a mi hijo de regreso a casa. one day he brought my son back to me. Nunca lo fui a buscar. I never went looking for him. Siempre lo esperamos en la ventana de nuestra casa. And we would always wait for him at the window Como of el our hijo house, pródigo. like the prodigal son, Con la esperanza with the hope de que un día lo iba a traer. that one day he would bring him back. Pero lo iba a regresar con un corazón And he diferente. would bring him back with a different Lo iba a heart. regresar con una disposición para And Dios. he would have that disposition for God. Y es mi honor y mi privilegio y mi gratitud a Dios It's my great honor and gratitude to the Lord poder decirles en esta mañana to tell you this morning que mis hijos hoy en día están sirviendo a mi Dios. that my children are Que now hoy en día serving están the viviendo el Lord. ministerio. That they are living the ministry. Y que hoy en día tienen la pasión por Dios. And now they have the passion for God. Pero no solamente es la pasión de su papá y su It mamá. was not just his mom and dad's passion. Ahora el servicio y la pasión por Dios And now the passion is es the algo que les service of están God. haciendo a ellos. It's something that is are born in them. Ahora sin necesidad de decirles, oren muchachos. Now there's no need for me to tell them. "Pray, Lean la guys. Biblia muchachos. Read the word, guys. Ahora ellos se encargan de tener su relación y comunión con Dios. Now they have that personal relationship Ya no es with por la the living presión de God. papá y mamá, busquen a Dios, busquen a Dios. It's no longer my pressure. Seek for God. Seek for God. Ahora ellos están buscando a Dios Now they're doing it because porque they ellos want tienen to. necesidad de ese Dios. Because they have that need for that Nuestras living God. generaciones tienen que conocer al Dios verdadero. Our generation has to know that Mi living esperanza, God. mi fe. My hope and my faith Es que un día también mi nieta is that one day my y granddaughter los nietos que Dios me vaya regalando and the other grandkids that the Lord will give también to me, puedan seguir that they can y follow conocer and they get to know al Dios verdadero. the true living God. Y es nuestra responsabilidad, guys. It is our responsibility. Es nuestra responsabilidad transmitirles, hablarles de un Dios de poder. Parents, it is our responsibility to speak to them A about the mí living nunca se me God. va a olvidar I will never forget cuando una vez mi mamá me dijo, when one day my mother told me, después que iba a orar por una persona after she went to pray for somebody y esa persona había llegado a casa, and she had come to the house, porque la gente llegaba a la casa para que mi mamá orara, ella tenía un manto y un don de sanidad muy hermoso y Dios sanaba a la gente. people would come so my mom would pray over them because Yo she had nunca me voy a olvidar a gift of healing, and I will cuando never entró forget aquella persona a la casa that this person came y through the door. mamá la abrazó, My mom hugged that le dio person palabra, and gave her word, pero no oró por esa persona. but she didn't pray. Y yo le dije, mamá, ¿por qué no oró por esa persona? And I asked her, how come you didn't pray for her? Y ella me dijo así, And she told me, porque si el Señor me dice because if the Lord que yo tells ore y me, ponga manos, if He tells me to pray and put hands, yo voy a obedecer y voy a orar y poner manos. I will obey and I will put hands, Y el Señor va a sanar. and the Lord will Pero si heal. el Señor me dice But if the Lord tells que me no ore y no ponga manos, not to do it, no lo voy a hacer. I'm not going to do it. Porque si no el enfermo Because therefore the va one a salir más sick enfermo. is going to go worse. Y yo no pude digerir en ese momento, yo no era cristiano obviamente. And I couldn't comprehend that because I wasn't Christian. No pude entender esta sabiduría de Dios en mi mamá. I would not understand that knowledge Hasta que from un my tiempo mom después until a moments later pude entender I was able to understand que mi madre era una mujer que fluía con un don espiritual that my mom was a woman who would y que flow in tenía the esa Spirit of God. sensibilidad para oír la voz del Espíritu Santo. And she had that sensibility to hear God's Y voice. nunca se me olvidó And I never forgot. y me cautivó And it captured esa me. idea
that idea de conocer al Espíritu Santo to get to know the y Holy de ser Spirit guiado por el Espíritu and be Santo guided by the Holy y de Spirit hacer lo que el Espíritu Santo manda a hacer and solamente, to do what the Holy Spirit demands us para to do no hacerlo uno only, en su propia carne not to do it in your own o en flesh, sus propias in emociones, your own emotion, sino siempre en la obediencia a la palabra but in the obedience of y al the Word Espíritu de Dios. and the Spirit of God. Estos tiempos, mis hermanos, These times, brother, que vivimos, that we are living, tenemos muchas presiones we have a lot of pressures, y hay poderes demoníacos que se están moviendo en los aires en esta generación. and there is demonic powers in the airs that Y are al moving. igual que en el Antiguo Tiempo, And just like the Old Testament, así como se movieron esos poderes satánicos, and the way those manifested, hoy en día también se están moviendo. and today days are moving as well. No, el espíritu de Faraón todavía no está muerto. The spirit of Pharaoh is not dead. Ese espíritu que quiere clausurar el propósito de Dios en su pueblo. That one that wants to capture and capture the Ese purpose of espíritu que God. quiere mantener al pueblo atado en Egipto todavía. The spirit that wants to hold the people of God back. Ese espíritu todavía está activo en los aires hoy en día. That spirit is still active in the earth. El In the espíritu de atmosphere. Goliat todavía no está muerto. The spirit of Goliath is still not Ese dead. espíritu que desafía y que reta al pueblo de Dios y a su fe. Is that spirit that comes and threats the Ese people of espíritu que God. tomaba a Goliat y salía a retar al pueblo de Israel. Hey, si ustedes están sirviendo al Dios verdadero, salgan y peleen contra mí. Is that spirit that would tell and Goliath that would say, "Come and fight me if Ese you can." espíritu todavía está activo el día de hoy. That spirit is still active Y now. todavía le está retando a used. And it's threatening Y you. todavía le está desafiando a And usted. it's defying Y you. le está diciendo, muéstrame a ese Dios que dices en el cual crees. And it tells you, show me the God that you say you believe in. Cuando está pregando con situaciones difíciles, When you are dealing with difficult ese situations, Goliat te grita a tus oídos. that Goliath screams to Y you. te dice, ven, pelea conmigo, te voy a matar. And he tells you, come fight with me, I will kill you. El espíritu de Jezabel no está muerto. Jezebel's spirit is not Ese dead. espíritu que quiere cerrar la boca de los profetas de Dios está vivo. Is that spirit that wants to shut the mouths of the Ese prophets still espíritu que alive? quiere cortar cabezas de hombres de Dios todavía está activo. Is that spirit that wants to chop the head Ese of the espíritu men of God? jezabélico que That quiere spirit llamar la Jezebel. atención a través del sexo y la libertad sexual todavía está vivo. That spirit of free sex and everything else is still living nowadays. Ese espíritu jezabélico está atacando hasta hoy en día. That spirit of Jezebel is still attacking El nowadays. espíritu de Herodías todavía está vivo. The spirit of what? Herodías. I'm No sé sorry. cómo se dice I don't know how to Herodías. say it. I'm so sorry. Ahí se lo voy a traducir. Herodías. That is what he just said. Todavía está vivo. And he's still alive. Ese espíritu que quiere cortar la cabeza de Juan Bautista. The one who wants to chop Ese John the espíritu Baptist's que head. impulsa a las mujeres sensuales a bailar y a danzar delante de las autoridades That sexual spirit that makes women dance before the authorities para atraer la atención. to bring that attention Todavía está vivo. is still living nowadays. Sí, mis amados hermanos. Yes, brothers. Tenemos mucha batalla. We have a lot of fight. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 6, verso 10 al 18. The word of God says in Ephesians Efesios capítulo 6, verso 10 al 18. chapter 6 verse 10 and on, Dice que nuestra batalla, it says that our nuestra battle, guerra, our war, no es carnal, it's not through no es flesh. contra humanos, It's not against es humans. contra poderes en los It's aires, against powers. es contra demonios, It's against demons. es contra potestades, It's against es contra principados. against principles. Y nosotros necesitamos como iglesia de Dios And as people of God, we need to know, estar firmes be firm, para poder resistir al so diablo. we can resist the devil. Tiene que llegar el día en que el diablo It has to come a day that the ya no devil haga huir a la iglesia, that doesn't make the church flee, sino que la iglesia haga huir al diablo. but the church flees the devil. La Biblia dice, The Bible says, someteos pues a Dios, the word says, be submissive to God, resistid al diablo resist the y de devil, vosotros huirá. and he will flee from you. El cristiano no tiene que huir al demonio. The Christian doesn't need to flee the El demonio enemy. tiene que huir del hijo y de la The hija de enemy has Dios. to flee from the son or daughter of Porque God. tenemos el poder del Espíritu Santo. Because we have the power of the Porque Holy tenemos Spirit. el poder de Dios en nuestra Because vida. we have the power of God in our
lives. Cuando no batallamos en nuestras fuerzas, When we don't struggle in our own strength, pero batallamos en el poder y la autoridad del nombre de Jesucristo. that we fight in the name of the God, Entonces vamos a ver cómo las potestades de las tinieblas huyen. and we will see how those demons will flee. Y cómo las fuerzas demoníacas son rendidas delante de la autoridad de nuestro How Cristo. the enemy surrenders to the authority of God. Así como hoy en día Just like nowadays, hay espíritus malos que se están levantando para desafiar y retar. like they are rising to define and defeat the church. También quiero decirles, tengo buenas noticias. But I have good news to tell you. También tenemos el Espíritu de Cristo que se está levantando. We have the Spirit of Jesus Todavía el Christ. poder del Espíritu Santo está activo. The Holy Spirit is still active. Y la palabra de Dios dice, And the Word of God says, Jesús dijo, Jesus said, no los voy a dejar I will huérfanos, not abandon no los you. voy a dejar solos, And I won't leave you by no yourself. van a tener que pelear solos, You don't have to fight les voy a by dejar un yourself. consolador. I will leave a Cuando counselor. sientan que ya no puedan, When you feel that you cuando can't tu take fuerza it se está anymore, acabando, when your strength is cuando has gone, llorado demasiado y ya no tienes lágrimas, when you have cried, you have allí no está el tears. precioso consolador, el precioso Espíritu Santo que te recuerda la palabra de Dios But the Word of God is still y te there. dice, hijo, sigue adelante, And tells you, son, sigue you're going to creyendo, continue. sigue peleando, sigue batallando, porque tu Dios está contigo. Because your God is with you. Cuando no sepas qué hacer, When you don't know what to do. cuando no sepas a dónde ir, When you don't know where to go. cuando tu sabiduría y tu inteligencia no te alcancen, When your knowledge and your own understanding cannot fulfill recuerda que you. el Espíritu Santo está en ti. Remember that the Holy Spirit is within Y you. Jesús dijo, And Jesus said, Él os enseñará. He will Él les teach you. recordará todo lo que yo os he enseñado. He will remind you everything that I have taught Pero you. lo más maravilloso de todo, But the most incredible and marvelous Él os thing, guiará a toda la verdad. He will guide you to Ese all es el truth. precioso Espíritu Santo. That's the Holy No Spirit. importa cuántos espíritus de Goliat hayan. No matter how many spirits No of importa Goliath cuántos move, espíritus de Faraón hayan. or Pharaoh's demons. No importa cuántos espíritus de Baales hayan. No matter how many Ma'ales of spirits are around, Lo que yo estoy seguro the one thing that I am for es que certain, tengo mi garantía en el precioso Espíritu Santo. that I have my El guarantee with the Espíritu Holy de Spirit, Dios. and the Spirit El of the living Espíritu de God, poder the power of que operó en Jesus, Cristo that Jesús, operated in Jesus Christ, levantándole de los muertos. who raised them to Es the el dead. mismo poder, It's the same es el power, mismo Espíritu it's the same que Spirit mora en los hijos y las hijas de Dios en esta generación that are part of y que the nos da la sabiduría are part of the sons and y nos daughters da la of gracia and gives us the y knowledge nos, and the grace, y nos da el favor and gives us the favor para poder that decirle a nuestras generaciones gives us the words to que give our nuestro generation Dios that our God, es un Dios real, it's a true es un living Dios God. verdadero. It's a true God. No, mi Dios no es un Dios que está muerto. My God is not a dead Mi God. Dios es un Dios que está vivo. My God is a living God. Mi Dios está vivo. My God lives. Y su Dios está vivo. And your God lives. La Biblia dice que mi Dios está sentado en su trono de gloria. The word says that my God is sitting in the throne of Oh, glory. y tal vez usted diga, pero hermano, mira cómo está el mundo hoy en día. And you can say, brother, look how the world is out there today. No vea las circunstancias. Don't look at the circumstance. No vea lo que sus ojos naturales ven. Don't look at what your natural eyes see. Oiga la voz del Espíritu Santo Listen to the voice of the que Holy está diciendo, Spirit. hey, pueblo mío, That He's saying, people of God, mayor es el que está en ustedes. greater is He that is Más in poderoso you. es el que está en He is ustedes powerful que el in que you está en el mundo. than He who is in the world. El diablo quiere que veas como el siervo de Eliseo en el Antiguo Testamento. The enemy wants you to see like people see it as a Que failure. vean los ejércitos del enemigo en los aires. They can visualize the army of the enemy. Thank you. Eso es lo que el diablo quiere, que tú veas las circunstancias. The enemy wants you to see the circumstance. Mira cuántos asesinatos hay. Look how many Mira murders cuántos have. robos. Look how many Mira cuántos robberies. divorcios. Look how many divorces. Mira cuántos hijos creciendo en casa sin papá o sin mamá. Look at how many kids grow up with parents. Hogares disfuncionales. Dysfunctional households. Mira cuántos hombres y mujeres tirados en las calles en el Ski Road o en cualquier otro lugar en el downtown LA. Look how many homeless in Skid Row in downtown LA. Ahí muriendo Dying con drogas, alcoholismo, with drugs and alcohol Prostitución. addiction, prostitution, pandillerismo. gangbanging. Eso es lo que el enemigo quiere. That's what the enemy wants you to Y see. esa es la voz del enemigo que viene todos los días a decirnos, voy a agarrar a tu hijo también. And the voice of the enemy comes and says, I will snatch your child as Voy a well. capturar tus generaciones. I'm going to capture your generation. Es lo que el enemigo quiere, que veamos lo natural.
The enemy wants us to see the natural Pero estos stuff. son tiempos en que tenemos que empezar a ver como profetas de Dios. That these are times that we see things through Y the tenemos que prophet's empezar a eyes. ver como Eliseo en el Antiguo Tiempo. Like Elijah in the Old Testament. Oh, no, 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 no. No veas tus adversarios ni tus enemigos. No, don't see your enemies and your circumstances. Mira al Dios Todopoderoso. Look at the living, powerful Y God. tenemos que orar. And we have to Y decir, pray. Señor, abre nuestros And ojos we say, Lord, open para my poder eyes ver más allá. so I can see Para beyond. poder ver como un hombre de Dios, como When una I can mujer de see Dios. like a man and a woman of Yo no voy God. a ver a mi hijo I perdiéndose. will not see my kids Yo no voy a ver lost. a mis generaciones I perdiéndose. will not see my generation Yo voy lost. a ver el poder de mi Cristo I will salvándole. see the Yo voy a ver el power poder del Espíritu Santo I hablando will see sin the vida. power of the Holy Spirit. Yo voy a ver cómo Dios va a levantar I generaciones, will see how the Lord will rise generations, mejores predicadores, better preachers, con más unción, with more con anointing, más milagros, con más de lo sobrenatural de Dios more en tu of the vida. supernatural. Amén. Amen. Yo voy a ver a un Joshua. I'm going to see Yo voy Joshua. a ver un I Jeremiah. will see Jeremiah. Yo voy a ver a un Scarlett I will see en su Scarlett, generación, their generation, proclamando la palabra del Dios vivo. Aleluya. Aleluya. Oh no. Oh, yeah. Yo no voy a ver lo que el enemigo quiere que vea. I will not see what the enemy wants me to Yo voy see. a ver lo que el Espíritu Santo quiere que yo I'm going vea. to see what the Holy Spirit wants me Yo to no me see. puedo olvidar aquella tarde y con esto termino. With this I'll conclude. I will never forget that Cuando afternoon vino un manto de depresión sobre mi vida. horrible. when a spirit of depression came upon me. Cuando mi hijo, un día antes, otro de mi gemelo dice, papá, tienes que venir por Abraham, él está como loco, está corriendo sin camisa, sin zapatos. My youngest son called me and he said, Dad, you gotta come because Abraham is running like a maniac out here. He said, Dad, I don't know what to do. Me dijo, papá, yo no sé qué hacer. And he said, Dad, I do not know what to do. Recuerdo que dije, hijo, no te muevas de allí donde estás. And I told him, son, stay where you are. 2, 3 de la mañana, I don't remember. 2 or 3 o'clock in the morning, I cannot recall. Y recuerdo que voy y encuentro a mi hijo llorando y dice, Dad, papá, yo no puedo reconocer a mi hermano. And I saw my son crying and says, I don't recognize my Llorando brother. y dice, papá, este no es mi hermano. He said to me, Dad, this is not my brother. Empecé a ser atacado en mi mente. And I began to be attacked in my Yo mind. predico a la gente, I preach to the people. oro por la gente, I pray for those. trato de ayudar a la gente. I try to help those. Pero venían pensamientos, mi hijo se me está perdiendo. And thoughts would come, I'm losing my Vino child. una depresión horrible. And a depression came so Y deeply. recuerdo que llorando dije, Dios, And crying, I said, yo no God, quiero ver a mi hijo así como está ahorita. I don't want to see my son like that. Este no es mi hijo. This is not my son. El enemigo quiere que yo vea esta circunstancia. The enemy wants me to see this circumstance. Pero recuerdo que habíamos estado orando con mi esposa. And I remember my wife and I were Y que praying. habíamos metido en ayuno y oración. We were fasting and praying. Habíamos peleado en batalla, en guerra espiritual por nuestros hijos. And we would fight in spiritual warfare. Y recuerdo a esta mujer de Dios haberme dicho, And I remember this woman of God telling Dios me, va a orar en la vida de nuestro hijo. she said to me, God will work in our son's Y life. esa noche yo dije, Dios, And that night I said, yo Lord, quiero ver como el profeta vio. I want to see the way the prophet Yo saw. quiero ver que mayores son los ejércitos de ángeles que están acampando alrededor de mi hijo que los demonios que lo están atacando. I want to see the army of angels that are around my child, not the Y enemies. recuerdo que me levanté And I remember that I rised y up ese día le llamé and I called him y le dije, and I told tú him, eres un hijo de promesa, you are a son of tú eres promise. un hombre de Dios. You are a man of God. Y él empezó a llorar And he began to y él cry. empezó a decir, papá, And he began to say, Dad, necesito ayuda. he said, I need help. Y ahí fue cuando el Espíritu Santo empezó a orar. And there's where the Holy Spirit began to do the work. Tenemos que ser gente de fe. We have to be people of Tenemos que faith. creerle a Dios. We have to believe God. Tenemos que creerle a Dios. We have to believe God. Mi mamá me profetizaba y me decía, tú vas a ser un pastor. My mom would prophesy to me and she would say, you will be a pastor. Y al estilo nuestro, In our ways. yo le decía así, hasta con acento de allá de la frontera, muchacho. And I would say like what the Malans would say with Yo le accent. decía, ve Really? usted lo que está diciendo. Do you understand what you're saying to me? Lo último que voy a hacer en mi vida The last thing that I'm going to do in my es ser life un loco evangélico como todos to be ustedes. a crazy evangelist person. A mis 54 años es lo último que estoy haciendo. I'm at age of 54, I'm preaching the word of God.
Me acuerdo cuando ella regresaba para la ciudad de Guatemala, saliendo de aquí del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. When I was going back to Guatemala from LAX, Me recuerdo I remember que ella me dijo, that she told me, tú eres un hombre de Dios. you are a man of Tú eres God. un hombre de Dios. You are a man of God. Esas palabras penetraron mi corazón. Those words penetrated my heart. No me dejaban pecar tranquilo. They wouldn't allow me to sin No me freely. dejaron pecar tranquilo. They wouldn't let me sin Y hasta que no pude más, to the point where I couldn't take it y anymore. tuve que venir a los pies de Jesucristo. And I had to surrender to the feet of Christ. Tenemos que pasar We have to go a nuestras generaciones to our el generation, poder de Dios, the power of la fe en God, Dios, the faith in God, no un Dios religioso, not a God of un religion, Dios real, but a true living un Dios God, verdadero, a God who is true, un Dios que te ama, a God that loves un Dios you, que quiere verte libre, a God who wants to see you un Dios que free, sufre contigo a cuando God estás en who suffers depresión, with you when you are in depression, un Dios que pasa contigo tus adversidades cuando estás en tristeza, a God who sees you cry, un Dios que está contigo en el valle de la sombra y de la muerte, a God who is with you in the midst of death, un Dios que está contigo en las montañas, a God who is with you in the pero mountain, también un Dios que está contigo en los valles, but a God who's also in the un valleys Dios que with está you, contigo cuando todo está bien y bonito, a God who is with you when everything is pero great, también un Dios cuando todo está oscuro, but a God who is with you when Cuando no everything is ves so nada. dark, when you don't see anything, cuando todo se está derrumbando a tu alrededor. when everything is collapsing before Ahí you. está Dios. God is there with Y ahí you. está Dios para decirte, hijo, And there is a God who tells you, my Hija. son, daughter, no estás solo. you're not alone. Yo estoy contigo. I am with you. Yo te lo dije. I told you so. Yo estaré contigo I will be with you todos los días every day hasta el fin del mundo. till the end of Ese es mi days. Dios. That is my Ese es mi God. Dios. That is my Ese es mi God. Dios. That is my Está God. comprometido con su palabra. Who has kept his Oh, promise. mi Dios no miente. My God does not Mi lie. Dios no es hombre para mentir, My God is no man to ni lie, hijo de hombre nor a son of man para arrepentirse de lo que dice. to regret what he has said. Cierra tus ojos esta tarde. Close your eyes and bow your Inclina tu heads. cabeza y digamos, bendito Padre Celestial. And let's say, Holy Father, Esta tarde this evening or venimos afternoon, delante de tu presencia. we come before you, Señor, confiando, Lord, trusting, descansando resting en todas tus promesas. in all of your promises. Señor, Lord, podemos ver cómo nuestras generaciones we can see like our generation son sometidas are submitted a presiones, to pressures, a to tentaciones que temptations. quieren destruir sus vidas, They want to destroy their que lives. quieren destruir tu propósito, They want to destroy your que quieren purpose. destruir tu llamado. They want to destroy your calling. Señor, Lord, ayúdame help me a poder transmitirles to share una fe viva, a living una fe faith, real. a true faith. Señor, Lord, que mis hijos y los hijos de mis and hijos the children of my no se children, parezcan a la generación que sucedió a Josué, let it be not like that generation after que no te Joshua, conocieron, that they did not que know no you, vieron tus obras, that they not see que your no works, vieron that they didn't lo hear grande, the lo greatness, poderoso, the power, lo maravilloso, the marvelous, lo milagroso, the miracle, lo sobrenatural, que tú eres of Dios. what you are, oh God. Señor, Lord, que mis hijos sepan that my children que get tú to eres un know Dios real, that you are a true que living tú no eres un God, Dios histórico, that you are not just a no, tú history no eres un God, Dios de leyenda, but you are tú eres un Dios real, but you are verdadero. a true living God. Espíritu Santo, Holy Spirit, que esta generación let this generation pueda oír tu voz can hear your y pueda voice levantarse and can rise, bajo Lord, el silbido de tu voz, and to listen bajo to el your susurro voice, de tu voz, Espíritu to the Santo, softness of your voice, oh que esta Lord, generación that this pueda generation conocerte, Espíritu de get to Dios, know you, Holy Spirit. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Póngase de pie en esta tarde, please stand on your iglesia. feet today, Póngase church. de pie en esta tarde. This afternoon, this Usted morning, puede decir, Dios, te necesito. you can say, Lord, I need you. Señor, te necesito. Lord, I need you. Está falto de sabiduría, pídala en este día. If you lack of knowledge, ask for Usted it. está necesitado de una palabra para dársela a su hijo, pídala en este día. If you need word to give to your child, Oh, no vea lo que sus ojos naturales están viendo. see what your natural eyes see. Vea más allá. See beyond your Vea own. más allá. See beyond. Que los ojos del Espíritu sean abiertos But the eyes of the Spirit would open up para ver, to see. no como el siervo, Not the way the servant
del profeta, of the prophet sino Saul, para ver como el profeta. but to see like the Oh, prophet usted no Saul. puede ver con ojos de siervo en esta generación. You can see it with the eyes of the Usted tiene que servants, ver con ojos de profeta but esta you have to generación. see your generations Porque with the eyes entonces of va a the ver prophet, los carruajes de Dios. because you will see Va a God's ver que power. mayor es el que está con usted que el que está contra And usted. you will see that here is greater in Va a ver al than poderoso the world. Dios, You will see the al poderoso powerful God, gigante, the mighty yendo giant, delante de usted, going before you, abriendo brecha, opening the way, rompiendo murallas, breaking the walls, brincando paredes. jumping the Porque para hurdles, Dios no hay nada because imposible. nothing is Para impossible. Dios no hay nada There's imposible. nothing impossible for Oh, God. gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Aleluya. Hallelujah. Vamos.